más probable es que ya empecemos con un tema bastante interesante, que es el de los coronavirus, ¿ya? Interesante porque a pesar de que ya hemos pasado la pandemia, todavía hay gente que cursa la enfermedad y que la cursa de manera grave, ¿ya? El día martes nos ha llegado al laboratorio un kit para hacer antígeno nasal para influenza A, B y SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, el avance es la situación actual. Hoy en día los casos se están complicando más que por SARS-CoV-2, por influenza, ¿sí? Por influenza, probablemente una influenza A, H1N1. No tenemos la capacidad para detectar, ¿sí? Pero los resfríos comunes ya no están tan comunes ni tan simples, Sí. ¿no? Entonces están con mayores complicaciones, estamos con otra sintomatología diferente. Josué, bienvenido de nuevo. ¿Cuántas clases que no vienes a pasar? Como 4 o 3 o desde el examen, ¿no? Igual que Michelle. Michelle viene soltera a veces. Sola. Entonces, terminamos esto de los coronavirus y vamos a empezar con los coronavirus. ¿Ya? Me parece que nos vamos a tomar, además de la parte teórica, vamos a hacer un análisis de casos clínicos, porque son situaciones que se les van a presentar todavía, por lo menos en estos 2, 3, 4 años post pandemia. ¿Ok? Entonces es importante. ¿Ya? Volviendo a nuestro grupo de coronavirus, hicimos una clasificación entre enterovirus y rinovirus, ¿no? Dentro de los enterovirus hemos visto que el más temible es el de los poliovirus, justamente por la poliomielitis, ¿ya? El Coxsackie del grupo A y el Coxsackie del grupo B, ¿cuál es el más peligroso? El Coxsackie del grupo B. A. C. A. ¿No? Si no es el A, es el B, obviamente. Pero hay que hacer una diferenciación, ¿ok? Porque si bien con la enfermedad mano-pie-boca, que tiene una característica súper única, buenas tardes, que es la de la erupción vesicular en palmas, plantas y garganta, los otros Coxsackie son más peligrosos porque ingresan a tejido cardíaco, hacen daño pulmonar, y podemos tener pleurodinia, podemos tener miocarditis, ¿sí? Y mayores complicaciones gracias al mismo de Coxsackie. ¿Ok? Entonces, como hemos visto esto de acá, hoy nos tocaría ver a los ecovirus y enterovirus en general, porque son muchísimos y que no han sido identificados de manera específica, ¿ya? Y los rinovirus para terminar, y los hepatovirus los vamos a dejar pendientes para verlos junto con los otros virus de las otras hepatitis. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué se llaman o por qué se los ha agrupado en este grupo? ¿Qué significa ecovirus? En realidad es una sigla, ¿sí? Que significa en inglés Enteric Cytopathogenic Human Orphan Disease, ¿sí? Todos los que van a causar alguna molestia gastrointestinal, y por eso se los ha reunido dentro de este, ¿ya? ¿Cuáles son las enfermedades que van a causar? Desde una molestia gastrointestinal leve hasta una meningitis o una encefalitis.
¿Se acuerdan del grupo que vimos, perdón, de la diapositiva que veíamos, donde había como un resumen de los tejidos Diana? Al final, todos son picornatos, ¿ya? Ingresan por el mismo sistema respiratorio superior y van a dirigirse simplemente a los diferentes tejidos Diana. Y veíamos que había una causa de una enfermedad de acuerdo al tejido donde iba, ¿ok? Entonces pueden tener desde una meningitis hasta una enfermedad febril, incluso con o sin euros, ¿ya? Y por supuesto el catarro común, que lo hemos visto en todos los grupos, ¿ok? En todos los grupos, ¿ya? Si son virus entéricos, lo primero que tienen que pensar es que una buena toma de muestras se puede realizar en las heces. ¿Okay? ¿Dónde vamos a recuperar a los virus? En la faringe, porque es el lugar de ingreso, y en las heces, porque es el lugar de salida, de eliminación de los virus. ¿Ya? Ahora, incluso se los ha identificado el líquido cefalorraquídeo cuando tenemos una afección a nivel de meninges. ¿Okay? Vamos a tener, de alguna manera, clínicamente hablando, ¿sí?, estos criterios que nos van a permitir establecer cuál es la relación con los ecólogos. ¿Ya? Primero, vamos a tener desarrollo de anticuerpos, sí, porque hay una vida, ¿sí? Se desarrollan anticuerpos contra el virus durante el curso de la enfermedad. Al virus lo encontramos en líquidos como el líquido cefalorraquídeo, en casos de meningitis aséptica, y tenemos una mayor tasa de recuperación en pacientes con enfermedad que en personas sanas. ¿Ya? ¿Dónde les he hablado de este mismo principio? ¿Cuándo hacemos la comparación con los grupos de personas sanas y personas enfermas? ¿En qué casos? Se los he repetido varias veces. ¿Por qué nos interesa estudiar al grupo sano? Los anticuerpos relacionados con las vacunas. Muy bien, muchas gracias. Al menos las palabras no caen en saco roto, ¿sí? Si vamos a tener, por ejemplo, una enfermedad o un brote relacionado con parotiditis y buscamos la parte del diagnóstico a través del laboratorio, necesitamos hacer una comparación entre el grupo del brote y las personas sanas de la misma edad. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque se supone que todos los de la misma edad han recibido la vacuna del mismo lote, de la misma fecha de vencimiento y al mismo tiempo. Cuando todos los de 19 años tenían 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta comparación nos permite identificar si estos anticuerpos son debido a la enfermedad actual o son debido a alguna vacuna o si son debido a algún otro grupo que sea diferente al de los ecólogos. ¿Ya? Entonces, quiero que se queden con la idea de que cuando hablamos de ecovirus, no estamos haciendo referencia a un virus. ¿Ya? Son varios virus que tienen una afección gastrointestinal. ¿Ok? Pero que por la similitud se los ha decidido agrupar. ¿Ok? Si la puerta de ingreso es el sistema respiratorio superior, también puede ingresar a través del contagio de la mano, el ano, la mano y el bote. ¿Okay? Igual que en parasitología, entonces puede presentarse conjuntivitis, llegar a tener una debilidad muscular, espasmo, y las diarreas infantiles
van a ser un poquito el pan de cada día de ustedes, ¿no? De los pediatras. ¿Ok? ¿Algún consejo que me daba una pediatra que tiene mucha experiencia? Es que cuando estas diarreas pasan después de 4 o 5 deposiciones al día en un día, ya no se ocupan de la investigación. ¿Ok? A veces el organismo detecta algo diferente y su reacción, ¿no es cierto?, es eliminar este algo diferente, que puede ser una basura, muchas veces una pila, una moneda. No sé si vieron el último caso de las agujas, ¿recuerdan? Un niño que hace más o menos un mes, 2 meses, que se comió 2 agujas, lograron sacarle una, porque estaba muy cerca de los órganos principales, y estaban a la espera de que elimine la otra. ¿Okay? El otro pedazo de aguja. Entonces, los niños, cuando están en edad de empezar a caminar, de empezar a gatear, absolutamente todo lo que llega a las manos pasa por esta fase oral, ¿es cierto?, de querer investigar desde cero. ¿Ya? Por eso es la importancia de hacer estos exámenes, como para descartar o como para ver si es importante mandarle a hacer un examen, la sintomatología, la recuperación, el cuadro clínico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con niños menores de 1 año podemos llegar a tener incluso algunas secuelas neurológicas por esto de la meningitis. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de que los ecovirus contemplan a un sinfín de virus que no se han podido identificar de manera individual, por supuesto que va a ser imposible diagnosticar la infección por ecovirus. ¿Ok? No tenemos ni siquiera la identificación a nivel teórico, menos vamos a poder hacer la identificación en laboratorio. ¿Ya? Cuidado que me estén pidiendo en su orden ecovirus o virus, coronavirus y virus gástricos. A veces se inventan al hacer la solicitud. ¿Ya? Un consejo que les doy es que cuando empiecen en el trabajo de campo, puedan solicitar al laboratorio qué pruebas se hacen. ¿Ya? Con eso no lo mandan al paciente a buscar por todos los laboratorios de la ciudad pruebas que de repente en nuestro medio no existen. ¿Ok? Entonces, para ecovirus, no. Vamos a tener un procedimiento de aislamiento de virus de exudado faríngeo, de heces, de frotis rectal, de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, van a resultar nuestras pruebas serológicas sin ninguna utilidad. ¿Ya? Es un virus. ¿Habrá diferencia en identificar un ecovirus? No. Yo tengo que ver las características. Si mi paciente todavía no ha sido vacunado contra el rotavirus, por ejemplo, puedo solicitar un examen de rotavirus. ¿Ok? Pero más allá, simplemente les va a servir de confirmación. Tratamiento como tal viene a ser el tratamiento de apoyo. ¿Ya? Es decir, ¿en qué se van a fijar ustedes? En la deshidratación, ¿sí? En mantener la temperatura corporal del paciente controlada, ¿sí? Verificar que no vayamos a tener problemas neurológicos, que no lleguemos a la inflamación de las meninges, etcétera, etcétera. ¿Ya? No tenemos antivirales, no tenemos vacunas para los ecovirus. Si ni siquiera los hemos identificado, ¿no? Sabemos que existe un gran grupo de virus que tienen una afección específicamente gástrica. ¿Ya? Si no podemos hacerle un diagnóstico de laboratorio específico, menos podremos haber desarrollado un antiviral o una vacuna. ¿Ok? Bien. Para terminar, nuestros rinovirus.
Esta es nuestra clasificación general. Los rinovirus, conocidos como virus del catarro común. Cuando tenemos una enfermedad del sistema respiratorio superior que sea leve, es conocido como catarro común. ¿Ya? Nuestra mejor muestra, las secreciones nasales, las secreciones faríngeas, ¿no? Se ha probado en algunos casos usar secreción bucal o hisopado que muestra de saliva, principalmente con el SARS-CoV-2, pero ha resultado impráctico por la cantidad. ¿Ya? La toma de muestra requiere que el paciente recolecte una buena cantidad de saliva. Y esto se dificulta muchísimo. A los pacientes les cuesta mucho hacer una diferenciación entre lo que es saliva, entre lo que es expectoración, ¿sí? Y esto siempre va a tener problemas. ¿Ok? Entonces, fíjense, todos los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Adenovirus, influenza, parainfluenza, hoy vamos a ver coronavirus, van a ser causa de infecciones del aparato respiratorio superior. ¿Okay? Puedo estar con la misma sintomatología del catarro común y tener un rinovirus, o tener un SARS-CoV-2, o tener una influenza H1N1, o tener una parainfluenza. ¿Ok? Va a depender mucho de la respuesta de cada organismo. ¿Ya? Y por supuesto de otras características como la carga viral, otros factores como la edad, el estado nutricional, la presencia de otras enfermedades de base, etcétera, etcétera. ¿Okay? Con los rinovirus, nuestro periodo de incubación es de 2 a 4 días. Hay una correlación directa entre cantidad de virus en las secreciones y gravedad de la enfermedad, ya lo hemos dicho. Y las características es que la secreción nasal aumenta. ¿Ya? Escuchamos en los pacientes frases como que parece que estoy eliminando hasta el cerebro, me decía un paciente, ¿no? Porque es muchos días, y es mucho moco, mucha secreción, ¿ya? Pero ese exceso de secreción nasal es una característica de un rinovirus, ¿ok? De algo más leve, ¿ya? ¿Por qué? Porque rara vez los rinovirus te van a complicar al sistema respiratorio inferior, ¿ya? ¿Por qué también podemos identificar? Por la sensación de frío, ¿no? El paciente refiere escalofríos y mucha secreción nasal, ¿ok? Características típicas de un catarro común, ¿ya? Esa sensación de frío. A veces la sensación de frío aumenta cuando se va a suceder una elevación de la temperatura corporal. Antes de tener fiebre, el paciente está con mucho frío. ¿Okay? Ahí pueden ustedes darse cuenta fácil. ¿Okay? La enfermedad por lo general dura 7 días. Podemos tener incluso hasta 2 semanas de tos. Y vamos a incluir como clínica los estornudos, la obstrucción nasal, la secreción nasal, el dolor a nivel de la faringe, dolor de cabeza, tos, malestar general, sensación de frío, ¿sí? A veces la fiebre viene después de la sensación de frío y nuestras mucosas nasales y nasofaringeas están inflamadas, porque la inflamación está ahí. Por eso las ven enrojecidas, ¿ok? Y si hay exceso de secreción nasal, por supuesto que el sentido del olfato disminuye. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que en el coronavirus, este ha sido uno de los síntomas que ha permitido diferenciar, ¿no es cierto?, una infección por SARS-CoV-2 cuando se ha perdido el sentido del gusto y el sentido del olfato al mismo
¿ya? Pero cuando hay exceso de secreción, también es normal que el sentido del olfato disminuya. En cualquier resfrío común, nuestra preocupación siempre van a ser las infecciones bacterianas secundarias. ¿Desarrollamos anticuerpos? Sí. Entre 7 a 21 días después de la infección, muchas veces el anticuerpo llega después de que todo nuestro cuadro de resfrío común ha pasado, ¿no? Y al tratarse de una enfermedad viral, podemos tener alguna función importante del interferón, ¿ok? Pero necesita el tratamiento del interferón más que todo para los problemas hepáticos. No tenemos un tratamiento específico, ¿sí? A veces se pone interferón en gotitas nasales, como la secreción nasal es la que aumenta y es una de las características. Se ha visto que puede ser eficaz para evitar la propagación del rinovirus. El virus va a estar presente en la secreción, ¿sí? Algunas prácticas recomendables, por ejemplo, no desechar a los basureros comunes los papeles con los que se limpia la secreción nasal, ¿sí? El virus está presente ahí, ¿ya? Sin embargo, se ve que alguna actividad puede tener una mayor probabilidad de ser mucho mejor para el control de los rinovirus. ¿Ya? Por eso les hablaba de este antifludes. ¿Alguien compró? ¿Alguien vio qué componentes tiene? No se han enfermado, ¿no? Bien. Ok. Con este grupo, que es el de los coronavirus. ¿Qué sabemos? ¿Han avanzado acerca del SARS-CoV-2 en alguna otra materia? No. ¿El micro 1 no han llevado? No, solo bacterias. Qué raro. Sí. Bueno, ustedes estaban pasando clases virtuales, ¿no? No. Porque los años de la pandemia, todos teníamos lo que sabemos. ¿Alguien que sepa algo? ¿Perdón? ¿Qué sabe? ¿Ya? Tenemos al SARS-CoV de diferentes tipos, dice su compañero. ¿Ok? ¿Qué más sabemos? Alicia, ¿qué sabemos? ¿Te has enfermado con... ¿No has tenido ningún familiar? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Con el tiempo ya cuando salieron de la enfermedad empezaron a presentar otro tipo de síntomas que por lo menos me llamaron harto la atención para que perdieran el papel o presentaban como dificultades. Secuelas. ¿Ya? Doctora, también su agilidad para hacer mutar, eso me dejó más sorprendida. Su Rapidez, agilidad para mutar. ya. ¿Ya? Ya, está bien, vamos a hablar de esto. ¿Qué más? Creo que en realidad no morían por SARS-CoV, sino por las complicaciones que presentaban. Sí, lo de las muertes ha sido más que todo desconocimiento, ¿sí? Porque no conocíamos de la enfermedad casi nada, ¿no? Excepto que teníamos un pre-SARS-CoV que se había dado antes, ¿no? Y realmente cuando las personas
iban muriendo, recién se fue estudiando y se fue viendo, por ejemplo, que había la necesidad del uso de anticoagulantes o del uso de antibacterianos por las complicaciones a nivel pulmonar, ¿sí? O el uso de oxigenación, por ejemplo, como medida. Sin embargo, ahora esto ya ha bajado porque ya conocemos un poquito más acerca de esto. ¿Ok? Esto de la mutación, digamos que todos los virus tienen una capacidad de mutar más que otros microorganismos. ¿Ok? Sin embargo, la palabra mutación como tal no es algo que sea específico. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de los ortomixovirus, veíamos como mutación a un cambio en el tipo de hemaglutinina o de neuraminidasa que está en la envoltura celular. ¿Sí? Esa es como una mutación más evidente. ¿Ok? No es lo mismo tener una influenza con una hemaglutinina 1 que tener una influenza con una hemaglutinina 5 o tener una influenza con una hemaglutinina 9, que no ha pasado todavía, no hemos tenido un brote identificado así. Sin embargo, sabemos que existe la posibilidad. ¿Ya? Vamos a hacer referencia a mutación como tal cuando hablemos de los ortomixovirus. Sin embargo, en las revistas, en los artículos publicados, vamos a encontrar que todos los virus tienen esta capacidad de mutar, ¿ya? Porque le decimos mutar algún cambio que sea importante a nivel de estructura. Y ahí es donde se venían los diferentes tipos, ¿sí? Sin embargo, no había una afectación a este virus central como tal. ¿Ya? Ahora vamos a ver que incluso del virus original al virus que causó la pandemia, ya hubo una mutación. Más que mutación, un cambio. ¿Ya? No se ha mantenido. No es el que se ha diseminado a nivel mundial el primero que apareció. Ya hubo un cambio. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué saben del SARS-CoV-2? Medidas. ¿Ya? ¿Y esto por qué funcionaba? Por cuenta de las salidas y... Por la envoltura, ¿no? Sí. Funcionaba por la envoltura. ¿Ok? Principalmente al tener una envoltura externa lipídica, va a tener una afectación cuando tengamos el uso, por ejemplo, del alcohol en gel, del jabón. ¿Ok? Tenía proteínas también. ¿Perdón? Tenía proteínas, no me acuerdo de la S, la M y la E. Sí, por ejemplo, en la estructura, el antígeno nasal, el que ubica es a la proteína S, ¿no? S de spike, que es como lo que está hacia afuera. ¿Ya? Exacto, y ahí es de donde viene. Bien, vamos a hacer un repaso primero de cómo ha sido esta epidemiología a nivel anual para que vean la explosión de casos que hemos tenido. ¿Ya? Si bien esto ha bajado, también a ustedes les tiene que servir históricamente para entender cómo se da un brote que pasa a ser epidemia y que luego pasa a ser pandemia. ¿Ok? Porque lamentablemente hemos estado con una pandemia. ¿Ya? Cuando decimos coronavirus, la abreviación es COV, ¿sí? Una C mayúscula, una O minúscula y esta B de virus. Y ahí es de donde viene la nomenclatura, la terminología y la identificación del virus. ¿Ya? La familia Coronaviridae, que tiene una subfamilia
que está conocida como los Orthocoronavirinae, dentro de las mismas con los géneros alfa, beta, gamma y delta. ¿Ya? Entonces, no era la primera aparición del SARS-CoV en la población humana. Otra característica es que el genoma es de ARN y la envoltura, las espículas que tienen la envoltura le dan el aspecto de corona. Por eso se llama coronavirus. Y aquí voy a compartirles una imagen, ¿sí? Si ustedes ven esto de acá, estos son los virus, ¿no? Esta es una fotografía electrónica. Estas son las que están en naranja, son los virus. Y ustedes vean estas espículas de acá, a lo que hacía referencia a su compañero, que le van a dar el aspecto de una corona, ¿sí? Y por eso es el mal, ¿ya? Si nosotros hacemos un dibujo de nuestro virus, podemos identificarlo de esta manera, viendo que vamos a tener el genoma, ¿sí? La cápside, y acá esta glucoproteína se llama spike. De ahí es de donde viene la proteína S. ¿Ok? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la proteína S? En todo caso, esta viene a ser la proteína de fusión, porque es la primera que va a tener contacto con la célula a la cual el virus quiere ingresar. ¿Ya? Igual que cuando decíamos de los adenovirus, ¿quién era la encargada de la fusión? A buscar sus apuntes. ¿Quién era la encargada? Es lógica nomás. Las fibras, ¿no? Si yo digo adenovirus, me viene inmediatamente a la mente esta imagen. Estas son las fibras. Estas van a actuar, ¿no es cierto?, de proteínas de fusión. Acá, ¿quién va a cumplir esa función? La glicoproteína spike, la S. ¿Ok? Y el antígeno nasal tiene buena sensibilidad y buena especificidad porque detecta la glucoproteína S. ¿Ya? En cambio, la PCR, ¿qué detectará? En las pruebas. Genoma de ARN. ¿Ya? Acá vamos a tener la prueba PCR, que puede ser en tiempo real, puede ser clásica, puede ser una más contemporánea, que es más sencilla de hacer, no importa. Lo que importa es que vamos a detectar al genoma, ¿ya? Y en el antígeno nasal, a la glicoproteína S. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la historia? ¿No? Esta familia ya se había sido identificada a mediados de los años 60. ¿Ok? Y todos los virus de la familia causan problemas. ¿Sí? Por eso en la clasificación inicial de virus respiratorios ya estaban los coronavirus antes incluso de la pandemia. ¿Ok? Ya está. La diferencia es que te causaban un resfrío común y ahí murió. Es probable que hace 4 años simplemente hubiéramos mencionado a los coronavirus como causantes del resfrío común y nada más. ¿Ya? Te causan problemas respiratorios y gastrointestinales, y la última cepa identificada en Wuhan fue bautizada con el nombre de SARS-CoV-2. ¿Ya? Es un beta coronavirus y lo que significa la sigla, ¿no es cierto?, es
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. ¿Ok? El nombre no es SARS, es simplemente una sigla. ¿Ok? Entonces, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Obviamente viene de las siglas de inglés. ¿Ya? Y la enfermedad asociada a este SARS-CoV-2 es denominada COVID-19. Esta aclaración, ¿por qué la estoy haciendo? COVID viene de coronavirus disease. En inglés, disease es enfermedad. ¿Ya? Entonces, no es válido que si yo les pido el agente, ustedes me digan COVID-19. Porque ¿qué es COVID? La enfermedad. ¿Y cuál es el agente causal del COVID? El SARS-CoV-2. ¿Estamos? ¿Ya? Hay que hacer una diferenciación. No podemos, está bien que la población en general, muchas veces los reporteros, ¿sí? Confundan y manejen la terminología mal. Pero ustedes ya, ¿ok? Es igual que en la influenza, ¿ya? Epidemiológicamente hablando, fíjense, acá tenemos este primer SARS que tuvo la problemática o el brote el 2002. Y acá el SARS-CoV-2, ¿no? Que es la cepa que a nosotros nos interesa, la que nos ha causado problemas a nivel mundial. ¿Ya? Además, existe otra también perteneciente al mismo grupo que es conocida como la MERS 2003. ¿Ok? Fíjense, el género es el mismo. Las tres son pertenecientes a los beta coronavirus. El primer brote con el SARS se dio en Guangdong, China. El MERS del 2013 en Arabia Saudí. Justamente la sigla es porque es la enfermedad del Medio Oriente. Afortunadamente no salió de Arabia Saudita. Y el SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Los reservorios conocidos para el primer SARS, murciélago, para el grupo de los MERS, murciélago, y para el SARS-CoV-2 todavía con signo de interrogación, ¿no? Porque la teoría de que es un virus creado en laboratorio es todavía muy fuerte y es una teoría que no se ha podido desechar. Entonces nos quedamos con el signo de interrogación. ¿Ya? Estas otras enfermedades tenían un hospedero intermediario. Fíjense, la de los MERS, los dromedarios. Es muy probable que por esto no se haya expandido al resto del mundo. ¿Ya? Los primeros SARS, la civeta de Wuhan. Periodo de incubación, lo mismo, entre 2 a 10 días, ¿sí? Este número básico de reproducción es más alto en el SARS del 2002 que en el SARS-CoV-2. Hay transmisión asintomática, en el primero no, en los otros sí. Transmisión nosocomial, obviamente ha ido subiendo. Estos países afectados, este primer cuadro que salió fue en febrero del 2020, porque después cambia totalmente. Y el cuadro clínico en los 3 casos, neumonía. ¿Okay? El número de muertes también vamos a ir viendo cómo cambia, pero la tasa de letalidad, en lugar de subir, ha ido bajando. ¿Ya? Después de nuestra primera ola, segunda ola, etcétera, etcétera, se ha mantenido en números más bajos, a comparación, por ejemplo, de los MERS, que tienen una tasa de letalidad del 35%. ¿Okay? Regiones afectadas global,
a excepción de los MERS. El receptor dominante es a través de qué angiotensina presente está en el momento de la fusión. La susceptibilidad a nivel respiratorio y el hecho de tener un tratamiento específico o una vacuna para el SARS del 2002 y para el MERS, no lo tenemos. Actualmente sí, para el SARS-CoV-2. ¿Okay? Pero esto es algo que debería de llamarles la atención. ¿Cómo se han ido dando los casos? Y cómo ha pasado de un brote a una epidemia mundial. ¿Okay? ¿Cuándo hemos empezado? En diciembre del 2019, ¿no? Iniciamos con un informe de brote. La mayoría de los casos estaban relacionados con este mercado de animales donde venden para el consumo directo, con 27 casos. ¿Ya? El 7 de enero se identifica el nuevo virus. El 13 de enero se ve el primer caso en Tailandia. El 15 de enero el primer caso en Japón. El 17 de enero el segundo caso en Tailandia. Y este número ya sube a 41. Y para el 20 de enero, donde se detecta el primer caso en Corea del Sur, los casos suben a 201. ¿Ok? Al 21 de enero ya hay 6 muertes, ¿cierto? Y se confirma que la transmisión se da a través de contacto. ¿Ya? Se dan los primeros casos tanto en Taiwán como en Estados Unidos. Ambos casos venían de un viaje de Wuhan, China. Para el 22 de enero ya hay un bloqueo de transportes en Wuhan y los casos suben a 540 con 17 muertes. Al 23 de enero la primera muerte fuera de la zona cero, es decir, fuera de Wuhan, ¿sí? 20 millones de personas entran en cuarentena en 5 ciudades de China. Se reporta el primer caso en India, en Singapur, Vietnam, Japón, etc. Para el 24 de enero, fíjense, no había pasado todavía un mes y ya se amplía la cuarentena a 40 millones de personas. ¿Ya? En Francia se confirman los primeros 3 casos. En Nepal el primer caso de un estudiante que también fue a Wuhan. Y los casos suben a 887 con 26 muertes. ¿Ya? El primer caso en Australia el 25 de enero, al 27 el primer caso en Camboya, el 28 de enero Alemania, con los primeros 4 casos, Sri Lanka también. Para el 29 de enero Finlandia confirma el primer caso y ya los casos suben a 5.974 con 132. El 30 de enero, al mes del primer reporte de brote, la OMS declara emergencia internacional, ¿no? 7.834 casos, casi 200 muertes. Al 31 de enero empezamos con Italia, ¿no? Con casos nuevos de turistas chinos, los primeros casos en España, Rusia, Inglaterra, ¿ok? Llegando al mes a 11.791 casos. Esa rapidez de explosión de casos es lo que en realidad caracteriza a la pandemia. ¿Ya? Para el 2 de enero, la primera muerte fuera de China, que se dio en Filipinas. El 3 de febrero, ya 26 países con casos. El 4 de febrero, la primera muerte en Hong Kong, con más de 20.000 casos a nivel mundial. Al 17 de febrero del 2020, empezamos con las Américas, ¿sí? Con la región de las Américas. 22 casos de COVID, 15 en Estados Unidos, 7 en Canadá.
Y obviamente, por ejemplo, de esta cifra de 20.704 casos, al 9 de mayo del 2021 ya había un reporte de 158.738.000 casos, con un total de fallecidos de más de 3 millones. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que reflejan lo que ha ido pasando a nivel mundial. ¿Ok? Acá, fíjense, la tasa de letalidad nunca fue mayor a 2. ¿Sí? Entonces, las muertes se dieron por esta fase de no conocimiento. ¿Cómo actuar? ¿Cierto? Nos quedamos en el confinamiento y el solo hecho de asistir a un centro de salud, a un centro hospitalario, era sinónimo de mayor exposición, de mayor contacto, con mayor carga, etcétera. ¿Ya? Entonces la tasa de letalidad se mantiene, ¿es cierto?, alrededor del 2, por suerte. ¿Ok? ¿Qué pasó a nivel regional? ¿Es cierto? Liderando con los casos por millón Brasil, pero creo que fue también por la cantidad de población, ¿sí? Mayor población expuesta, mayor diseminación viral, por supuesto, mayor cantidad de muertes, casos por millón y muertes por millón, seguidos de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, por ahí, Paraguay, Uruguay, Venezuela, que creo yo que estos casos de Venezuela es porque no reflejan la realidad, ¿no? Sabemos que el sistema de salud y el sistema de gobierno en general traslapa los datos, ¿no? No son datos reales, ¿ok? Pero bueno, es lo que se informó a nivel mundial, ¿ya? Acá están nuestras olas, ¿sí? En las semanas epidemiológicas del 20 y del 21, por acá teníamos la primera gran ola, un descenso, una posterior subida, ¿sí? A inicios del 2021, ¿no? Lo mismo que ha sucedido a inicios del 2022 y lo mismo que ha sucedido a inicios de este año. Una nueva alza en los casos a nivel nacional. ¿Ya? ¿Cómo se dieron las cosas en Bolivia? El 10 de marzo del 2020 se confirman 2 casos y se da la alerta de situación de emergencia nacional. ¿Cuándo entramos en cuarentena? Del 21 de marzo al 10 de mayo, ¿no? Cuarentena total. Hasta el 31 de agosto del 2020 la cuarentena dinámica, todavía manteniendo cierre de fronteras, suspensión de clases, eventos deportivos, etcétera, etcétera. Y del 1 al 30 de septiembre la etapa de post-confinamiento. El 17 de febrero se dicta la ley de emergencia sanitaria. Esta ley permite hacer gastos en cuanto a reactivos, hacer gastos en cuanto a compra de vacunas, compra de tratamientos, ¿sí? Por eso es que gracias a esta ley, por ejemplo, las primeras vacunas que llegaron fueron las Sinopharm, ¿no? ¿Cuál es el problema de haber declarado esta ley de emergencia sanitaria? Que la población no tiene acceso, por ejemplo, a saber el costo de la vacuna. ¿Okay? Es algo que se maneja de manera cerrada, ¿ya? Y se generó también un conflicto acá, porque había gente que quería vacunarse la vacuna de Johnson, por ejemplo, y no la China, por desconfianza, o la rusa, ¿no? Que tiene más efectos colaterales, que tiene menos efectos, etcétera. ¿Ok?
Sin embargo, creo que en una situación de pandemia, cualquier avance es bueno. ¿Ok? ¿Ya? Virológicamente hablando, se ha tenido que hacer una caracterización genética para hacer los protocolos de diagnóstico, de vacunas, de medicamentos antivirales. ¿Sí? Se ha desarrollado muchísimo todo lo que es la epidemiología molecular. Ya les he comentado en varias ocasiones que de un laboratorio que hacía biología molecular, actualmente tenemos más de 20 solamente insertados. ¿Sí? Bien. Y se ha hecho una clasificación de acuerdo a estos cambios que nos decía Nayani mutación, y se los ha identificado como variantes. ¿Ya? En este caso no hablamos de una mutación propiamente dicha, sino de una variación a nivel de la estructuralidad. ¿Ok? Y acá se ha clasificado a las cepas en variantes de interés, de preocupación y de gran consecuencia. ¿Ok? ¿Qué significa cada una de estas? ¿Qué es una variante de interés? Por ejemplo, es lo que sucedió, ¿sí? A principios del 2020 se detecta una nueva variante que tiene un cambio a nivel justamente de esta glucoproteína S que veíamos antes, ¿ya? Y resulta que esta variante ha sido la que se ha expandido mucho mejor a nivel mundial y ha llegado a suplir a la cepa ancestral, ¿ok? A la que inició el problema. Entonces, ahí tenemos esta variante de interés. Fíjense, si bien en el 11 de enero teníamos el 100% de los casos que se estaban identificando con esta cepa, con la D614, fíjense cómo a lo largo de este primer mes, entre enero y febrero, ha empezado a ganar mayor fuerza la nueva cepa, la G614. ¿Ya? Al punto que a mayo del 2020, todos los casos, el 100% de los casos, ya tenían esta nueva cepa. ¿Ya? Entonces acá ha habido un cambio total que ha permitido de alguna manera identificar esto como una variante de interés. ¿Dónde se da el cambio? A nivel de la glicoproteína S. Spike. ¿Ya? ¿Cuál fue la inicial? La D614. Pero en menos de 3 meses, todos los casos que se estaban difundiendo pertenecían a esta nueva variante. ¿Ya? Vamos a referirnos como variantes, para no tener confusión con la mutación que le hemos puesto a los virus de la influenza. ¿Ya? Bien. Ok. ¿Cuándo las vamos a llamar variantes de interés? Cuando cumplan con estas características. Primero, que sus marcadores genéticos afecten en transmisión, diagnóstico o manera de tratar. Que haya una evidencia de transmisión comunitaria, mayor proporción de casos y que se ha detectado en varios países. ¿Ya? Entonces, este cambio que nosotros hemos visto, este cambio donde decimos que todos los casos ya pertenecen a esta nueva variante, nos posibilita como clasificación de variante de interés. ¿Ok? Ahora,
¿Cuáles han sido las variantes de interés que se han ido caracterizando? Fíjense, según la OMS, esta clasificación de estos linajes se daban como variante epsilon, variante zeta, variante eta, teta, iota y gamma. Y las primeras muestras documentadas se han ido dando en marzo, abril, diciembre, etcétera, etcétera, en diferentes lugares. Cuando decíamos en nuestro país, la cepa brasilera es mucho más contagiosa, es mucho más peligrosa, está ocasionando más muertes, estábamos haciendo referencia a esta variante Z de nuestro virus. ¿Ok? Y se les ha ido denominando de esa manera, o se les ha ido identificando más que todo por el país donde tenían estos brotes. ¿Ok? Yo pienso que ustedes se acuerdan que estábamos pendientes, ¿no? Será la cepa, la brasilera era la que le teníamos más miedo por las muertes que estaba causando justamente Brasil. ¿Ok? Y hubo también un fenómeno medio raro, porque en Trinidad, en Beni, no había casos de COVID, ¿se acuerdan? No había. Estábamos en todo el país, excepto en Trinidad. Trinidad C. Cuando resulta que creo que era mala información, ¿no? Porque de repente empezaron a morir todos por COVID, ¿sí? Y se veían los cadáveres en las calles, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo funciona nuestro método del sistema de salud? ¿Ya? ¿Cómo se hace la notificación, etcétera? ¿Ok? Bien, entonces esa es la variante de interés, ¿ya? Cuando hay un cambio en cuanto a la diseminación, que a nosotros nos permite identificarlo de manera diferente, ¿ya? ¿Cuál es la variante de preocupación? Vamos a hablar de una variante de preocupación cuando haya aumento de la transmisibilidad, aumento de la virulencia, cuando la enfermedad genere mayores hospitalizaciones o muertes, cuando haya disminución de la eficacia de las medidas sociales que se hayan tomado como el distanciamiento, etcétera, etcétera, o cuando haya disminución de la efectividad de nuestras vacunas. ¿Ok? Hemos tenido una variante de preocupación. Hemos tenido una variante que tenga estas características. Sí, hemos tenido variantes de preocupación. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la cepa delta? La nueva ola por la cepa delta. Ahí andábamos más o menos por la tercera ola, por el tercer incremento de casos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba acá? Que los tratamientos que teníamos disponibles hasta ese momento no se veía la mejoría en los casos. ¿Ok? ¿Cuál ha sido la clasificación de la OMS? Variante alfa, beta, gamma, delta. Los países donde se ha identificado. Y fíjense, ¿qué es lo interesante de acá? El número de mutaciones en esta proteína. El alfa, 7, beta, 9, gamma, 12. ¿Ok? Y el delta también 7. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estos cambios que tiene el virus, primero vamos a identificar como variables. Variante de interés, esta primera que sustituye. ¿Ya? Variantes de preocupación, estas que tuvieron diferentes características
en el tratamiento, en el diagnóstico, en las medidas, en el resultado de, por ejemplo, las tasas de vacunación y el efecto. ¿Ok? Por eso decíamos que cada ola venía con una mutación, con un cambio, con una cepa diferente. ¿Ya? Y ahí es de donde vienen los nombres que hemos ido oyendo a lo largo de la pandemia. ¿Ok? Y la última, la variante de alta consecuencia, donde nuestros cambios van a ser como fallo en el diagnóstico, reducción significativa de la eficacia de la vacuna, susceptibilidad a las terapias múltiples, enfermedad clínica más grave, ¿sí? Afortunadamente no llegamos a tener una variante de alta consecuencia con el SARS-CoV-2. ¿Ya? Nos hemos quedado simplemente en las de gran preocupación después de la Vintex. ¿Ok? Porque todavía gozamos de los efectos benéficos de las vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Lo que pasó es que se han reportado muchas consecuencias en cuanto a los efectos secundarios de la vacuna, como el hecho de tener fiebre, el hecho de tener malestar, el hecho de estar 2-3 días con sintomatología de resfrío, ¿sí? Pero que ahora nosotros entendemos que realmente se debe a la reacción que tiene nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, variantes de alta consecuencia, no. Y esta fue como la primera tablita que se sacó para la sintomatología, haciendo un estudio en porcentaje de los signos y síntomas que presentan los pacientes. Fiebre en el 82%, en el 83% de los casos, tos, dificultad respiratoria, mialgias, confusión, cefalea, orinofagia, rinorrea, dolor torácico, diarrea, náuseas y vómitos. ¿Alguna sintomatología específica o diferente de un resfrío común? No. ¿Okay? Es lo que nos pasa con un rinovirus, es lo que nos pasa con un paramyxovirus, es lo que nos pasa con cualquiera de estos que ingresan por sistema respiratorio superior. ¿Ya? Bien. Aquí quiero que vean, bueno, no sé si esto lo han visto en salud pública, ¿sí? ¿Cómo definen un caso? ¿Qué es una definición de caso? ¿De dónde sale este concepto? ¿Qué es un caso sospechoso? ¿Qué es un caso confirmado? ¿No han avanzado todavía? Puede ser una enfermedad o otra patología. Ya, sospechoso, Y sí. el confirmado ya sería comprobado de laboratorios que efectivamente sean enfermedades. Ya, con algún diagnóstico que te permita la confirmación. ¿Ya? No siempre es solo laboratorio, por si acaso. ¿Ok? Incluso en el COVID se manejan 3 pilares. El laboratorio, la sintomatología y la imagenología. ¿Ok? Porque puedes tener un resultado de laboratorio negativo, pero por casos, por la clínica, puedes identificarlo como caso positivo, ¿ya? O por imagenología, cuando ya hay un daño mayor a los pulmones, etc. ¿Ya? Bien. Esto para mí es interesante y les pongo en esta diapositiva la definición de caso antes, ¿ok? Es decir, cuando estábamos con el problema de salud. ¿A quién le decíamos caso sospechoso? A un paciente que tenía infección respiratoria aguda grave,
¿sí? Y que tenga un historial de viaje o que haya vivido en China 14 días antes del inicio de la sintomatología. ¿Ok? ¿Se acuerdan del primer caso que se dio aquí en Bolivia? ¿Quién era? Una señora que venía de dónde? Era una señora que venía de China, ¿sí? Que había, ¿no? Prácticamente se vino ya con la enfermedad, ¿ok? O un paciente con cualquier infección respiratoria que 14 días antes del inicio de la enfermedad haya tenido contacto con un caso confirmado de infección por SARS-CoV-2. ¿Ya? Por eso era, por ejemplo, las medidas de aislamiento, ¿no? Porque sabíamos que el contacto directo era suficiente para la transmisión. Eso era antes, ¿ok? Esa definición la manejábamos en 2021, 2020, 2021. ¿Cuál es la definición de caso sospechoso ahora? ¿Ya? Tenemos tres opciones. La primera, una persona que cumpla con criterios clínicos y epidemiológicos. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Un inicio agudo de fiebre y tos, ¿sí? Y una aparición súbita de 3 o más signos o síntomas de esta lista. Fiebre, tos, debilidad general, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfrío nasal, disnea, anorexia, vómitos, diarrea o estado mental alterado. ¿Ya? Una combinación de estos ya te pasa a hacer una definición de caso. ¿Qué hemos eliminado de acá? El viaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos cambiado en esta definición de caso? ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? ¿Están en clase? No están en clase. ¿Sí? Y estos criterios epidemiológicos, ¿no? Haber residido en un entorno de alto riesgo, es decir, en hospitales, clínicas, una zona de transmisión comunitaria, entorno de salud, ¿no? O un paciente con infección respiratoria aguda grave, ¿sí? Que haya tenido fiebre mayor a 38 grados, dolor de garganta, que requiera hospitalización, o un individuo asintomático que haya dado positivo a una prueba rápida de antígenos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después? Antes necesitabas haber viajado a China o necesitabas haber estado en contacto con alguien positivo para que te consideren sospechoso. ¿Ya? Ahora necesitas cualquiera de las características clínicas más un criterio epidemiológico. Vale decir, trabajar en un hospital, venir de una zona de brote, ¿sí? O tener una infección respiratoria aguda grave, o ser asintomático con una prueba positiva. ¿Ya? Eso ha cambiado totalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la epidemiología, el curso de la enfermedad ha cambiado en estos 1, 2, 3 años post-pandemia. ¿Ya? Y así pasa en todas las enfermedades. Tenemos criterios diferentes al inicio, tenemos criterios diferentes cuando conocemos a la enfermedad. ¿Ok? Bien. Entonces, acá, para caso probado,
un paciente que cumpla con esos criterios clínicos, que haya perdido el olfato, que haya perdido el gusto, ¿sí? O que tenga una muerte sin causa conocida, que haya presentado dificultad respiratoria antes de fallecer. ¿Ok? Acá también podemos ya, como caso probable, a la pérdida de olfato, a la pérdida de gusto o a la muerte por alguna complicación respiratoria. ¿Ya? Esos son nuestros casos probables. ¿Cuándo vamos a decir confirmado? Cuando cualquiera de nuestros casos probables nos dé una prueba de SARS-CoV-2 positiva. ¿Ya? Obviamente descartado cuando el caso sea sospechoso y tenga una prueba negativa. Pero esta prueba no va a ser el antígeno nasal, esta prueba va a ser el PCR. ¿Ya? Porque el PCR es nuestro gold estándar para el SARS-CoV. Bien. Caso confirmado, nos ha dado positivo en una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, es decir, PCR. Individuo que ha dado positivo para una prueba rápida de antígenos y que además tenga alguna de las características clínicas o un asintomático que haya dado casos. El resto, ¿ya? Ese es nuestro caso confirmado. Bien. ¿A qué le vamos a llamar reinfección? Cuando hablamos del criterio de reinfección, cuando la persona nos ha dado positivo, después de 90 días de haber tenido una primera infección. ¿Ok? 3 meses manejamos en el SARS-CoV para la reinfección. ¿Ya? Cuando hablábamos de manera general y decíamos, tenemos que diferenciar una enfermedad crónica, ¿de qué tiempo hablábamos? ¿En cuánto tiempo identificamos una enfermedad como crónica? ¿Cuánto tiempo? ¿Perdón? 6 meses. ¿Cuántos meses? 3. ¿Cuál 3? 6. En 3 meses nos vamos a quedar para la reinfección. ¿Ya? Cronicidad, 6 meses. 6 meses. ¿Ok? 6. Bien. Si hacemos un cuadrito tipo resumen, un paciente con criterios clínicos que tenga una prueba de antígeno nasal positiva va a ser considerado como caso confirmado. Si es negativa y se sospecha de COVID, se le va a hacer una PCR, ¿sí? El antígeno nasal siempre debe comprobarse con una PCR. Si nos da positiva es un caso confirmado. Si nos da negativa, informamos que está sin datos de infección aguda reciente. ¿Ok? Entonces, fíjense que el antígeno nasal ha pasado a ser la prueba más importante, ¿ya? Por el tiempo, pero también por la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? Hay muy buenas pruebas de antígeno nasal. ¿Ok? Tratamiento. Oxigenoterapia, reposición de líquidos, corticoides, monitorización y, en el caso de complicaciones bacterianas, antibióticos. ¿Ok? Solo ahí. ¿Ya? Esto no ha cambiado. Ya, el tratamiento es el mismo. Se ha introducido el uso de antivirales, pero creo que ya hasta la producción de antivirales también ha bajado, porque ha bajado el número de casos a nivel mundial. ¿Ya?
Las medidas de prevención: lavarse las manos, evitar saludar de beso y mano, estornudar y toser en el antebrazo, alimentación saludable, ¿no? Principalmente medidas para ayudar a nuestro sistema inmune, ¿ok? Este tipo de propaganda ha ido sacando, obviamente, todo el mundo y lo ha ido difundiendo también de manera, ¿ok? Este cuadro ya lo hemos visto, es nuestro primer cuadro epidemiológico. Y esto es importante para que ustedes vean cómo se ha ido dando el uso de fármacos antivirales para el SARS-CoV. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este acercamiento hacia la célula, ¿sí? Donde vamos a tener acá la presencia de nuestra glicoproteína S, ¿sí? La glicoproteína S es la responsable de la fusión. El ingreso, la denudación, acuérdense que tiene genoma de ARN, entonces toda la replicación se va a dar a nivel del citoplasma antes de tener las copias, ¿ok? Se han ido usando a lo largo de la pandemia, por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque se vio que bloqueaba la entrada viral, ¿sí? A nivel de la membrana, ¿ok? Luego el efecto de algunos antivirales que también tenían la misma acción. Otros como el lopinavir, que ya había este antiviral para otras enfermedades, no específicamente para el SARS-CoV-2, pero que se vio que tenían un efecto a nivel de la proteasa, que evitaba la replicación del genoma, ¿no? Para su uso, ¿ya? Se usó también el tocilizumab, que fue el más caro, creo que llegaron a costar entre 2.000 y 6.000 bolivianos cada ampollita, ¿no? Que de alguna manera inhibía la señalización de las interleuquinas para evitar que se unan a sus receptores, ¿ok? Y obviamente estos antivirales han tenido menos de 6 meses en el mercado, ¿no? Más o menos 2, 3, llegó también aquí a Bolivia, incluso tenemos de alguna manera la posibilidad de en una fábrica boliviana envasar los antivirales, pero eso ya quedó atrás, ¿sí? Fue en la época nomás difícil que se logró esto y ya no se usó más. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se ha empezado a manejar a los pacientes? Vamos a tener acá, este es el esquema del manejo de un paciente ambulatorio, ¿sí? Es decir, al inicio del problema, en la etapa 1, cuando se tenía una infección viral temprana y el paciente era asintomático o tenía enfermedad leve, ¿ya? Empezamos con antitérmicos, paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Control de tos seca con codeína y dextromesorfano, control de diarrea, si había diarrea, por sales de rehidratación oral, el uso de vitaminas, ¿no? Aquí entraron mucho en boga la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, y el uso de antibióticos cuando había infección bacteriana, ¿ok? La dosificación no es importante, por lo menos para mí. En farmacología, bueno, lo van a ir viendo de mejor manera, ¿ya? Si hay una infección viral temprana, ¿no? Y el paciente tiene la enfermedad leve o sin factores de riesgo, el manejo recomendado es el aislamiento. Incluso en los centros de aislamiento que admitió la alcaldía, la gobernación,
¿no? Hasta esto hemos llegado. Realmente han sido épocas duras las que nos han tocado. ¿Ya? Y si el paciente está con una forma leve, darle el tratamiento sintomático y considerar la tromboprofilaxis, ¿no? Si ya el paciente estaba en etapa 2, se hacía el tratamiento antiviral, ¿no? Y tromboprofilaxis. Un paciente 2A. Un paciente 2B, es decir, con una enfermedad grave, pero todavía sin criterios de UTI, tratamiento antimicrobiano, más tratamiento antiviral, más tromboprofilaxis e incluso el plasma convaleciente, ¿sí? Con, obviamente, personas con Parkinson, ¿ya? Para la hospitalización, valorar efectos adversos, contraindicaciones, etcétera. El último caso, el 3, ¿no? Ya cuando había una hiperinflamación sistémica, ya cuando la enfermedad era grave, cuando necesitábamos un criterio de manejo en UTI, y el paciente presentaba neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, sepsis generalizada, y acá nos mandan a revisar las guías de manejo de medicina crítica y terapia. ¿Ya? ¿Cuál es la indicación? Hospitalización y manejo de terapia intensiva.